utilizando un contraste, que es un líquido, una sustancia que tiñe selectivamente las células enfermas del periodonto o de la bacteria con la que queramos actuar, y luego activando una luz, que esta luz es selectiva de ese contraste que hemos utilizado, de tal manera que lo mata, ¿vale? Haciendo un resumen general. Lo que os digo, no quiero meterme mucho en el tema láser y luz, sino haceros una visión rápida de lo que es, ¿vale? Si queréis saber algo más, me lo preguntáis. O sea, al momento, ¿eh? No os esperéis al final, que yo no soy de preguntas al final. Yo cuando salen. ¿Vale? Lo que os decía, ¿vale? Lo que hacemos es aplicar un contraste, ¿de acuerdo? Que es unas moléculas selectivas de un tinte que nos tiñen las células de un color, unas células específicas, y luego activamos una luz, ¿de acuerdo? Que hace que estas células teñidas, que estas bacterias, que lo que sea, lo destruyan, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Nos hace, para explicarlo con esta gráfica lo veremos mejor. Vale. Lo que os decía, cuando activamos, primero ponemos el contraste, activamos el láser, y una vez activamos el láser estamos aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Una, el oxígeno que hay en la molécula, transformarlo, ¿de acuerdo? Porque la luz láser, solo de por sí sola, tiene ya efecto, sin utilizar un contraste, de tal manera que modifica el oxígeno molecular de dentro de la célula o de la bacteria en oxígeno singlete. El oxígeno singlete es un oxígeno reactivo, son radicales libres. Lo que hace es hacer explotar, apoptosis de la célula, ¿de acuerdo? Con lo cual nos vamos a la muerte celular. Esto ya de por sí, sin contraste, ya conseguiríamos esto. Pero si queremos potenciar el efecto, lo que tenemos que hacer es utilizar el colorante, de tal manera que conseguimos radicales libres y también oxígeno singlete, o sea, oxígeno reactivo, de tal manera que conseguimos el mismo resultado, pero potenciado mucho más, ¿de acuerdo? Porque al ser específico el colorante que utilizamos en estas bacterias, hacemos que se destruya toda la bacteria. Dos de los que estoy hablando son para este láser, ¿de acuerdo? Para láseres rojos, láseres entre 600 y 700 nanómetros. Luego hablaremos del azul, que se lo dejo para el final, que es lo más bonito. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué podemos conseguir con esto? Cosas como la que veis aquí, ¿de acuerdo? Este es un paciente con higiene hecha, ¿de acuerdo? Y pasado solo el Photosan en la mitad. Bueno, se ve, ¿no? Que está solo pasado en la mitad. De tal manera que eso es lo que podemos llegar a conseguir, ¿vale? Con una sesión de Photosan. Está hecho para la foto. Y el paciente no le hizo demasiada gracia que hiciéramos esto, pero luego se lo pasamos en el otro lado también. ¿Vale? Lo que os comentaba desde el principio. El proceso es muy sencillo. Tenemos las bacterias, tanto células inflamatorias como bacterias, como virus, como cualquier cosa, es selectivo del láser, ¿de acuerdo? Lo teñimos con azul de toluidina, activamos el láser, como veis aquí, y luego conseguimos la muerte celular de estas células. Es muy sencillo cómo trabaja este láser, ¿de acuerdo? No hay que agobiarse, lo que os he dicho, no hay peligro de cargarse a nadie, no hay peligro de destruir tejido, ni de quemarlo, ni de nada. Lo único que vamos a hacer es limpiar. Como hablábamos antes, en tu caso, hay que entenderlo como un complemento de la práctica diaria. No nos va a sustituir nada. Es decir, la higiene hay que hacerlo. El raspado hay que hacerlo. Hacer una cirugía periodontal con cogajo abierto, igual nos la podemos ahorrar si antes pasamos esto. Igual. ¿Vale? Hay casos y casos. Luego os enseñaré casos. Pero depende de cómo lo utilicemos y en manos de quién esté. ¿De acuerdo? Pero lo que os digo, lo que hay que entender es que hay un riesgo relativo en utilizar este láser y que la facilidad de uso es muy grande. ¿Vale? Lo que os comentaba antes, ¿qué agentes utilizamos para este tipo de láser, el láser rojo o el Photosan de 630? Pues azul de toluidina. En este caso se eligió azul de toluidina para este tipo de láser. ¿Por qué? Porque nos tiñe más las células periodontales, ¿de acuerdo? El azul de metileno no es tan selectivo a nivel de células inflamatorias periodontales. Lo que os decía, el azul de toluidina, en un corte histológico lo que podréis ver es esto cuando lo utilizamos, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hacemos, ¿sabéis dónde estamos? Esto es, para que no se vea, esto es diente, cemento, el espacio periodontal y la encía, ¿de acuerdo? La papila.
Entonces, de esta manera, nosotros introducimos el azul de toluidina aquí dentro, ¿vale? Y conseguimos que esto se nos tiña, tanto esto de aquí como esto de aquí. ¿Hay que preocuparse porque se tiña todo? No. Es decir, en tejidos duros no afectan el láser. ¿De acuerdo? Lo que os decía antes, es un láser de muy baja potencia, de tal manera que no tiene efecto sobre tejidos duros, solo sobre tejidos blandos. Aquí, como veis, vienen en viales separados o en un frasco para nosotros con jeringa sacar, ¿vale? Depende de la comodidad que queráis en la clínica. Yo, por ejemplo, gasto estos porque no me gusta estar cogiendo del grande, pero bueno, eso depende de cada uno. Luego tenemos diferentes viscosidades, de más bajo a más gel, ¿de acuerdo? La viscosidad es más líquido o más gel. ¿Para qué nos interesa? Básicamente el bajo, el low, para endodoncia, básicamente, para endodoncia. Y luego los otros dos para periodoncia, ¿de acuerdo? Depende de lo que queramos que se nos quede el poquito que ponemos para verlo nosotros, ¿vale? Pero realmente los tres serían efectivos en un tratamiento. ¿Qué luz utilizamos? Pues lo que comentábamos antes, el Photosun, ¿de acuerdo? El Photosun para esos tipos de contrastes. ¿Cómo lo utilizamos? Con este tipo de puntas. Aquí cuando os lo he pasado, lo habéis visto sin nada, descapuchado, ¿de acuerdo? El aparato sin nada. Luego, ¿qué tenemos que hacer para utilizarlo? Pues tenemos diferentes tipos de cápsulas y diferentes tipos de puntas, ¿de acuerdo? Las puntas que tenemos, pues son varias, ¿de acuerdo? Esta sería la de endodoncia, que viene semimilimetrada, ¿vale? Luego tenemos dos de punta plana y otras dos para periodoncia, una larga y una corta, ¿de acuerdo? El uso, bueno, el fabricante siempre te recomienda uno para una, otro para otra, al final es la que mejor te vaya a ti para hacer cada cosa con la que mejor trabajes. Son de un solo uso. El fabricante nos recomienda que los utilicemos un solo uso y no se pueden esterilizar.